Hola, buenos días. Bueno, desde el B Culinary Lab, este es un poco el ecosistema que tenemos y está ahora sobre todo destacado la parte de fermentaciones, por supuesto. Para nosotros la fermentación siempre ha sido, yo creo que una parte fundamental de las líneas y lo que realmente ha unido todo lo que estamos haciendo. Ya siempre ha sido un punto conector, tanto con las redes que estamos realizando, tanto con lo de las hierbas silvestres o con lo de las nuevas técnicas, todo siempre, siempre, siempre ha estado conducido con la fermentación como una forma de transformación y de hacer nuevos productos o productos antiguos, pero con nuevos ingredientes, dependiendo del ámbito en el que estemos hablando. Sin duda, por ejemplo, en el lado derecho, la parte de Mater Iniciativa o Gustu también siempre se ha trabajado muchísimo con la parte de fermentaciones, ya trabajando con cereales andinos o también con Ecuador, y siempre ha sido parte fundamental de todo lo que estamos haciendo. Esto está dividido en la forma de 4 formas generales de cómo estamos viendo la fermentación, es decir, la parte láctica por un lado, la parte de las esporas, la parte acética y los scobies. ¿Ya? Esto es simplemente, yo creo que elegimos las cosas más representativas de lo que se ha estado haciendo en el lab este último año, ¿ya? Y son solo una muestra de pequeñas cositas que hemos estado haciendo. ¿Ya? Sin duda lo más importante es lo del queso de ortiga, ¿ya? Que está directamente relacionado con lo del catálogo de hierbas. Lo que quiero que entiendan es que siempre va a estar todo relacionado. En el catálogo de hierbas, cuando empezamos a buscar usos más tradicionales, ya de distintas hierbas que pudieran haber en el País Vasco, nos encontramos con esto, ya que es algo que a mí personalmente, yo soy chileno, me causó mucha la atención de que dentro de los ingredientes tradicionales de una cuajada está la ortiga, ¿ya? La ortiga, obviamente investigando esto, se utilizaba solamente para filtrar la leche de las impurezas. Y yo ahí, obviamente, decía, si es que estamos filtrando la leche por ortigas, obviamente el contenido de bacterias lácticas o el contenido bacteriano que pasa a través de la leche es bastante, ¿ya? Y empezamos a investigar, darle vueltas con esto, ver cómo realmente afectaba organolépticamente en la producción del queso o incluso en las mamías. Me acuerdo hablar con Miquel Severio de esto, de que él decía que la mamía realmente tenía un sabor distinto antiguamente cuando se hacía con este método. Y claramente sí, lo mismo que escuchamos cuando hablaba Sándor, de que la carga bacteriana está directamente relacionada con el producto final organolépticamente hablando. Buscando esto, averiguando, empezamos a trabajar en este tipo de, como una especie de cuajada, yogurt, ¿ya? Donde simplemente colocamos las hojas de ortiga frescas, ya con todo el contenido bacteriano que tienen por fuera. Tienen obviamente una carga bacteriana específica las ortigas, son ortigas de aquí. Se dejan y se trata como un yogurt. ¿Ya? En este caso está tratado como un yogur y empezamos a tratarlo de distintas temperaturas, distintos pH finales e ir manejándonos en estos rangos. Logramos después, desde poder controlarlo, desde hacer una cuajada, un yogurt o un queso cottage que estuviera completamente separado el suero de los sólidos, de la grasa y los sólidos, y logramos hacer este quesito. Con toda esta investigación, con todo este desarrollo, logramos lo que mencionaba Juan Carlos ahora, realizar un artículo científico que fue realizado, que se publicó en mayo de este año, sobre cómo se puede utilizar la hoja de ortiga y el contenido bacteriano inherente en la ortiga para utilizar como si fuera un cuajo vegetal. ¿Ya? Pero no así simplemente de sabor, que obviamente el sabor cambia muchísimo, tiene un perfil organoléptico bastante específico, pero cómo también nos puede servir para poder utilizar esto. Esto, después en otras líneas, trabajando en el Nordic Food Lab, empezamos a utilizar este mismo pensamiento o esta misma técnica de inoculación de hierbas silvestres para coagular leche, y lo hicimos con distintas cosas como pino, angélica, distintas hierbas, y todas funciona con distintas cargas y obviamente que se ve afectado tanto textura como organolépticamente. Voy a crear un video que es un poco, explica un poco el proceso rápidamente de cómo lo hacemos.
directamente como el proceso es un proceso bastante sencillo, bastante similar a hacer un yogurt, diría, y queda con la textura bastante similar, es decir, como un queso cottage con todo el perfil bastante cargado, obviamente, de ácido, pero con un perfil amargo y herbáceo bastante interesante que va cambiando de hierba a hierba dependiendo cómo lo vayamos haciendo. También otra cosa, que solo para ponerle un nombre le pusimos bochis, porque en realidad está directamente relacionado con lo que es el umeboshi, ya que son las ciruelas verdes fermentadas japonesas típicas. Y utilizando este mismo pensamiento de técnica de fermentación láctica, ¿ya? De hacer el mismo proceso que se hace tradicionalmente con un umeboshi, bajamos considerablemente la sal hasta simplemente un 2% y lo empezamos a hacer en millones de productos distintos y también directamente relacionado con dos proyectos que tenemos. Por ejemplo, esto son uvillas o fisalis, ya que se está haciendo un proyecto con Ecuador, ya donde nosotros tomamos dos productos al año, donde nosotros hacemos investigación y desarrollo con esto. El año pasado fue fisalis y plátano macho, ¿ya? Y este año, por ejemplo, es quinoa y nibs de cacao. Por eso van a ver un poco más adelante cómo hemos estado desarrollando distintos misos de quinoa o crecer Aspergillus oryzae en quinoa, distintos medios, que obviamente, como ven, está todo directamente relacionado con las redes que estamos creando, ¿ya? En este caso es simplemente el proceso, 2% de sal, uvillas frescas sin el capuchón y hacemos el proceso de umeboshi y dejarlas deshidratadas e ir controlando un poco el proceso. También empezamos a hacer lo mismo con manzanas. ¿Ya? Son manzanas silvestres pequeñitas de Astigarraga, ¿ya? Que hacemos exactamente el mismo proceso y queda un perfil bastante similar, como si fuera una aceituna, ¿ya? Pero está hablando organolépticamente, pero obviamente con la acidez de una manzana. ¿Ya? Bastante interesante y lo importante de esto, no sé quiénes han probado un umeboshi, que es casi como probar, voy a decir, una golosina, ya como probar un chuche. Este tipo de dulces y de umami que se puede sacar de la fruta, ya es bastante interesante cómo va cambiando dependiendo de los medios que vayamos utilizando. Tal cual. Ahí como veían lo que preguntaban antes, nosotros sí utilizamos mucho, que yo creo que sería una buena pregunta después con la mesa redonda, es el hecho de que nosotros como cocineros utilizamos mucho las bolsas de vacío para hacer fermentados. Otra cosa importante, yo creo que en cuanto a esporas, lo que más hemos explorado es Rhizopus oryzae en el caso del tempe. ¿Ya? Yo creo que bastante superficialmente hemos estado trabajando con tempe principalmente tempe en distintos medios y ver cómo esto reacciona organolépticamente hablando. Pero yo creo que uno de los más importantes, sin duda, es el Aspergillus oryzae, que como sabrán es la base para hacer koji, que sería la base para hacer miso o salsas de soja, en el caso sobre todo de las fermentaciones japonesas. Sin duda, de lo más importante que hemos tenido es el miso que se hizo de bellota, ya que utilizamos el mismo proceso estándar de un miso, de un koji que se hizo con arroz integral, y le pusimos, en vez de habas de soja, le pusimos bellotas. Como ven, esto también está directamente relacionado con el catálogo de hierbas. Por supuesto, aquí hay muchos robles de bellotas que dan muchas bellotas, incluso aquí alrededor del Basque Culinary Center, y haciendo también hincapié en cómo podemos utilizar y revalorizar las bellotas. Hay que olvidar que aquí las bellotas en España no dejan de ser comida de cerdos, y no hay nada más. Pero si hablamos, por ejemplo, en Estados Unidos o en países nórdicos, la harina de bellota se utiliza muchísimo para hacer panes, galletas o distintas cosas. Y aquí, tratando de hacer eso, obviamente para nosotros lo lógico era tratar de hacer un símil y poder hacer este miso de bellota, que muy interesantemente, cuando se hizo la cata para que probaran varias gente, mucha gente decía el tema de que tenía el perfil como si fuera un caldo de jamón, ¿ya? Y obviamente uno relacionando esto, los taninos que tiene la bellota se ven muy potenciados con el Aspergillus, con la fermentación para hacer un umami, y realmente termina sabiendo a jamón, a un jamón de bellota, como todos los conocemos, y algo muy interesante de cómo esto va cambiando. También otra cosa, por ejemplo, esto es un koji de quinoa, eso de las primeras pruebas yo creo que se empezaron a hacer de cómo crecer Aspergillus oryzae en quinoa. Queda con perfil, no sé si han olido cuando huelen un koji que huele esta fruta tropical como a mango o un poco a piña, organolépticamente la quinoa, al tener menos proteína, pero muchísimos más carbohidratos,
O sea, estamos hablando que es casi la mitad de proteína y casi el doble de carbohidratos. Cambia organolépticamente muchísimo a lo que nosotros conocemos como un collo y como un miso. Podemos hablar de que la quinoa, lo que estamos haciendo de las salsas de soja o los misos, realmente son dulces. Estamos bajando, normalmente todos los misos estamos hablando siempre de un 12% de sal y siempre sobre un 9 y normalmente es con un 12 o incluso hay hasta con 20, que estamos hablando organolépticamente que es muy salado. Ya nosotros estamos bajando todo esto hasta un 4%. Ya han habido tradicionalmente algún miso que se ha llevado a 5,5, sobre todo con alto contenido de carbohidratos, ¿ya? Pero sin duda aquí es muy interesante el bajar la salinidad y al aumentar los carbohidratos, cómo la glucosa y cómo el dulzor que queda en el miso y en el resultado final, casi voy a decir, para entender organoléptica, es casi como comerse un dulce de leche o algo por el estilo. Y podríamos llegar a hacer misos o salsas de soja realmente dulces con este perfil salado, como si fuera un butterscotch salado o un toffee salado. Aquí, bueno, una foto de un poco el proceso de cómo un poco la evolución, fotos bastante feas, pero así como se ve un miso cuando se hace. Simplemente arriba, no se puede ver, pero es mitad cebada, mitad quinoa, perdón, y los de abajo son solamente quinoa, crecía directamente. O sea, tenemos dos procesos normales de miso. O sea, se hace el koji con un medio que se junta con otro medio y se hace el miso, o directamente se crece el Aspergillus oryzae sobre un medio para hacer la salsa fermentada, que es lo que hemos hecho en ambos casos. Y aquí, trabajando en eso. También hemos trabajado este mismo proceso, si fijan. Lo importante de entender para nosotros, lo importante de entender este tipo de procesos, para nosotros no son productos finales, sino que el hecho de utilizar el Aspergillus oryzae como si fuera un ingrediente más y una técnica que controlando esa técnica podríamos llevarla por distintos caminos. Y para nosotros sin duda es importante generar ese conocimiento de poder decir, saber que si el producto en el que estoy utilizando Aspergillus tiene más carbohidratos, por ejemplo como en el caso de la quinoa, tiene más carbohidratos y menos proteína, eso quiere decir que el resultado final va a ser muchísimo más dulce, pero con muchísimo menos umami también. Y así podemos ir generando mezclas y casi poder hacer una especie de formulación previa al miso para tener por lo menos un sabor al que nosotros deberíamos llegar en cierto tiempo y poder controlar directamente el tiempo en relación a la sal. Siempre se habla de que mientras menos sal tenga, menos se va a demorar en hacerse. ¿Ya? Porque obviamente si tiene más sal, el proceso fermentativo va a ser muchísimo más largo. Y esas son cosas que, yo digo, recién este año estamos empezando a entender y empezar a comprender y sobre todo documentar en el hecho de poder tener una base estándar de poder hacer todo esto. Por ejemplo, con chufa, con nibs de cacao, también los nibs de cacao en base al proyecto que tenemos con Ecuador, ya muchísimos nibs de cacao. Y se imaginan que ya pensando en esto, hacer por ejemplo, una salsa de soja que es mitad quinoa, mitad nibs de cacao, que son incluso los dos productos que estamos trabajando con Ecuador. Estamos hablando que ya sabemos que el perfil final va a ser prácticamente como comerse una salsa de chocolate con dulce de leche, con umami, con punto de sal, que son cosas muy, muy interesantes para lo que nosotros realmente conocemos como misos o como salsas de soja. ¿Ya? Bueno, también, sin duda, un poco ahí aparte, utilizando bastante descartes de pescado para hacer salsas de pescado. Estamos trabajando en un proyecto de sostenibilidad que voy a explicar un poco, y sobre todo la fermentación nos ha ayudado muchísimo a cómo transformar todos los desperdicios o todas las cosas que se tiran en el Vasculinary Center a un producto nuevo, en el caso del descarte de los pescados. También, sin duda, tenemos dos partes de la fermentación acética que hemos hecho bastante, que sería uno yo creo que de las partes más importantes que hemos hecho, que fue algo que se hizo el año pasado, fue el tema de hacer un vinagre con gas, ¿ya? En base a chufa. Esto fue, yo creo que el primer intento de que cuando se empezó a hacer, sobre todo entender cómo el maltear un ingrediente para generar alcohol y después con ese alcohol generar distintos niveles de acidez. O sea, todos sabemos de que si malteamos algo, hacemos que los azúcares estén más disponibles para que después las levaduras la tomen y generemos alcohol. Mientras más alcohol generemos, más van a tener las bacterias acéticas para comer, para procesar y generar ácido.
O sea, mientras más alcohol tengamos, más ácido va a ser el resultado final. Si nosotros controlamos esto desde el principio, desde el que tenemos el grano, por ejemplo, esto ya lo hemos hecho malteando quinoa o malteando incluso bellotas. Ya cuando se sacan las bellotas, uno las deja, se puede hacer un proceso de malteado controlado en estufas con humedad controlada y se puede hacer directamente para poder ir controlando esto desde el momento cero. Que yo creo que esta es una de las cosas fundamentales que nosotros estamos empezando a entender de cómo poder manipular y cómo poder utilizar todos los parámetros que puedan ir cambiando esto para realmente nosotros controlar el producto final. En este caso, simplemente la izquierda es chufa malteada, tal cual, germinada, cuando recién está germinada, que después simplemente se deshidrata y se puede trabajar con distintos niveles de tostado. Y lo mismo que estamos hablando con una malta, que normalmente se hace de cebada, ¿ya? Pero aquí utilizando cualquier otro ingrediente. Y aquí al lado simplemente un bidón, una damajuana, donde está fermentándose alcohólicamente la chufa malteada, que después va a pasar a tener oxígeno, que voy a explicar cómo normalmente ponemos pompas de pecera, y generar alcohol. ¿Ya? Algo interesante, por ejemplo, que pasó aquí, que también pasa, bueno, no se nota mucho en la foto, que también pasa mucho cuando se hace el proceso de la salsa de soja, y que lo hemos visto mucho, por ejemplo, en los nibs de cacao, es cómo se forma una capa de grasa por arriba. ¿Ya? Y esa grasa, obviamente, voy a decir, tiende a estar, es decir, rancio, porque siempre rancio es algo despectivo, aunque no creo que es algo despectivo. Tiene una nota, obviamente, fermentada y acidificada, que también hace aceites bastante especiales. ¿Ya? Y que se podría incluso, viendo este proceso desde el principio y no como un resultado final, ya podemos incluso empezar a ver las distintas partes del proceso, de decir, utilizar el aceite para algo, utilizar el líquido para otra cosa y utilizar los sólidos para otra cosa. ¿Ya? Incluso poder utilizar los sólidos de la chufa fermentada para poder incluso empezar una especie de miso, empezar una masa madre incluso. ¿Ya? También dentro también de este plan de sostenibilidad que estamos utilizando, una de yo creo de las cosas más interesantes, esto es una secuencia de fotos, es utilizar, como decía, estamos tratando de absorber todos los descartes que se producen en el primer año del Basque Culinary Center. Comprenderán que obviamente cuando recién están aprendiendo a cortar, a limpiar pescados y distintas cosas, se produce muchísimo descarte, sobre todo de pieles de fruta y de pieles de verduras. Aquí en el video se va viendo que todas las pieles, tú estás en el horno, se queman simplemente por un tema de sabor, y como obviamente las cáscaras tienen poca azúcar fermentable, lo que hacemos, ahí no se alcanzó a ver tan rápido, es colocarle alcohol. ¿Ya? Como sabemos que esto va a tener tan poca azúcar para poder fermentar alcohólicamente, nosotros ya nos adelantamos y le ponemos el alcohol. Nosotros normalmente utilizamos un vodka y simplemente regulamos el 10% de volúmenes de alcohol en relación al líquido. Y así nos adelantamos un poco y podemos controlar esto. Y sabiendo cuánto alcohol le colocamos a este líquido, vamos a ver qué tan ácido es el resultado final. ¿Ya? Y algo muy interesante esto, obviamente, tenemos todas las notas aromáticas de las pieles tostadas, que podría ser sin tostar perfectamente, y colocándole el alcohol, no sé si se ve en la foto, alcohol, agua, y con una bomba de pecera aceleramos el proceso muchísimo. Obviamente tenemos claro que para transformarse en vinagre, las bacterias acéticas están en el aire y son bacterias que necesitan oxígeno, son bacterias aeróbicas. O sea, normalmente se conocen las típicas barricas donde se hace vinagre, que incluso tienen tramados de paja o tramados de madera, donde se va girando y va pasando y se va oxigenando esto. Obviamente, al utilizar bombas de pecera es una forma pues, muy económica y muy rápida de controlar los vinagres y los procesos. ¿Ya? Y aquí podemos acelerarlo, por eso perfectamente se podría hacer aquí, voy a decir, vinagres de productos que no puedan ser fermentados alcohólicamente. Por ejemplo, hacer un vinagre de apio. Por ejemplo, simplemente sacar zumo de apio, que sería muy difícil de fermentar alcohólicamente, simplemente agregándole alcohol, oxígeno, y ya tenemos las bacterias acéticas y tenemos todo para hacer nuestros propios vinagres, controlando todo. Otra cosa que también estábamos realizando mucho era jugar con el azúcar residual antes de transformar el alcohol. O sea, se maltea el producto, o si fuera fruta, por ejemplo, todo ese azúcar fermentable alcohólicamente no se deja que completamente se transforme todo en alcohol, sino que dejamos parte de azúcar
con parte de alcohol y se le pone oxígeno. Por lo tanto, todo ese alcohol residual que tiene se va a transformar en ácido acético, pero aún vamos a tener todo el azúcar que quedó residual antes de hacer la fermentación alcohólica completa. Y podríamos incluso, lo mismo del proceso que estaba mencionando del miso, de poder controlar el producto final, de realmente decir, esto es lo que queremos hacerlo también con los vinagres, y hacer vinagres que sean dulces o vinagres con alcohol, ¿ya? Y poder ir controlándolo. Obviamente hay que tener claro que si se deja un vinagre con alcohol, se va a ir acidificando en el tiempo, y ahí habría que ver procesos de pasteurización o de conservación, y hay que ver otro tipo de procesos. A ver. ¿Sí? Okay. Aquí, sin duda, parte súper grande de lo que les mencionaba del proyecto de sostenibilidad que estamos haciendo, del desarrollo de productos en base a descartes, como los ejemplos que ya había mencionado, de hacer, que a través de cómo la fermentación nos ayuda a hacer todos estos, que normalmente en el mejor de los casos serían hacer un compost, que es como lo más básico es el food waste, hagamos compost, pero a través de la fermentación poder lograr tener productos de un valor gastronómico añadido, voy a decir. En este caso, algo, voy a decir que aquí es bastante, que estaba recién entrando el tema de la kombucha, de los scobies, ¿ya? Pero sabemos que en Estados Unidos hay millones de empresas que venden kombucha, sin ir más lejos en Francia, hay millones de marcas de kombucha, y utilizando esto empezamos a trabajar con las borras de café. También en el concepto del proyecto de sostenibilidad, aquí piensen que en el Basque Culinary, con más de 400 alumnos y toda la gente que trabaja aquí, se botan alrededor de 8 kilos de borras de café al día, ¿ya? Y nosotros estamos absorbiendo un poco eso y transformando una parte en kombucha. El proyecto, la idea es utilizar todas las borras de café, es decir, con la kombucha, con las borras de café las reinfusionamos, ¿ya? Para hacer kombucha. Todo lo que sobra de esas borras de café de la kombucha, utilizarlos para crecer hongos, o sea, mezclar mitad borras de café, mitad heno con micelio de hongos para crecer hongos comestibles. O sea, ahí estamos hablando de otro proceso fermentativo. Y después utilizar todo lo que queda adentro, porque imagínense, todo lo que va a quedar en esa bolsa va a ser micelio, borras de café y heno. Y ya sabemos, mi ingeniero, todos saben que ya el heno es un producto, es decir, un ingrediente utilizado gastronómicamente, es muy cotidiano actualmente, ¿ya? Que se utiliza mucho heno para cocinar. Entonces estaríamos hablando casi de un potenciador de sabor tan grande que sabría a hongo, por el micelio, a borras de café, con un dejo a borras de café, y a heno. Y ahí podríamos tener todo este ciclo de poder no solo decir hagamos abono para las plantas con las borras de café, sino que realmente hacer incluso 3 productos que sean de un, voy a decir, alto valor gastronómico, ¿ya? En este caso, por todas las kombuchas que tenemos, también siempre que tenemos un producto nuevo, es decir, como la quinoa, la bellota y todo, siempre hacemos, voy a decir, de todo lo que he mostrado, siempre hacemos todo con un producto. O sea, con borras de café. Tenemos salsas fermentadas, misos de borras de café, kombuchas, vinagres, de todo, ¿ya? Esta es la foto del simposio. Y aquí voy a colocar un video de un poco cómo se hace la kombucha de café. Que todos vean a Blanca ahí, que está escondida y que no quiere salir. Bueno, y como ven, un poco el ecosistema de las fermentaciones, realmente cómo va desarrollando y cómo realmente ha sido nuestro, voy a decir, hilo conductor
y realmente voy a decir, la técnica, o el conjunto de técnicas que realmente nos han ido ayudando con esto. Con esto también se están empezando a desarrollar nuevos proyectos en base a esto. Se va a empezar a trabajar en mini libritos o cuadernos del B Culinary Lab, obviamente fundamentalmente fermentación y de hierbas silvestres también. Y también incluso se va a empezar a trabajar algún par de proyectos incluso con el MIT sobre hacer un Fermentation Food Computer, de lo que están trabajando. Hay muchas cosas que siempre se están relacionando con estas y cómo voy a decir, compartiendo el conocimiento o compartiendo todas las experiencias que se están generando en el lab, podemos ir ayudando a distintas cosas. Incluso con Gusto, que viene alguien parte del equipo y vamos a empezar a trabajar en todos estos procesos de cómo generar productos en base a la fermentación con productos bolivianos o peruanos o de la parte que sea. Ok, muchas gracias. ¿Sí? ¿Pregunta? Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Sí? Tiempo para preguntas. Una pregunta. No. ¿No? Nadie quiere preguntar nada. Quedó todo demasiado claro, parece. No. ¿Habéis hecho algo con restos de pan? Sí. Sí. Sí, empezamos con restos de... El problema que puede ser el problema. El problema que tuvimos con los restos de pan era en principio porque, buscando ya hay cervezas de restos de pan, pero el problema que tuvimos, voy a decir, son cómo medir qué pan te llega, porque obviamente la idea de utilizar restos de pan es absorber una gran cantidad de pan y habría que empezar a protocolizarlo. Y cada vez que llegaba algo, obviamente los residuos del pan eran distintos. Eran distintos carbohidratos, distintos cereales, distinto todo, y al final siempre el producto te iba cambiando. Pero aparte el pan tampoco tiene tanta azúcar fermentable en ese sentido. Y por ejemplo, para hacer un vinagre realmente, ácido, porque tuvimos que agregarle alcohol. Vinagres, misos también de pan, ese quedó bastante bien, pero obviamente porque tienes toda la carga en este caso del koji de cebada y agregarlo al pan como si fuera simplemente proteína finalmente. ¿Sí? Okay. ¿Hay más preguntas? Sí. Hola, quería preguntar, cuando hablabas de la utilización de bomba de pecera para acelerar el proceso para hacer vinagres, ¿durante cuánto tiempo el proceso y más o menos cuánto tiempo lo acelera? Depende de la cantidad, depende de lo que estemos haciendo y de lo que quieras hacer. Para hacer, voy a decir, si ocupas un 10% de alcohol, 10% de alcohol de un vodka de 35, por ejemplo, en algo que no tenga tanta azúcar fermentable, en 3 días, con una bomba de pecera, podrías tener un vinagre, voy a decir, que las bacterias acéticas hayan consumido por completo ese alcohol. Si tú lo paras antes, tendrías un vinagre alcohólico, que podría ser interesante, no digo que no. O también si es que es algo que tenga azúcar, podría ser que que fuera dulce con alcohol y ácido. Pero 3 días, ¿eso? Pero la bomba de pecera durante todos los 3 días. Sí, siempre, constante. 24 horas. Constante. Vale. Sí, y algo interesante también es el cambio de la temperatura en hacer los vinagres. Siempre se ven beneficiados hacerlo, en mi experiencia, en frío. Pero es bastante difícil tener vinagres en una nevera con una bomba de pecera enchufada dentro, pero funciona muy bien. Queda mucho mejor y sobre todo cuando se utilizan cosas como apio o pepino, por ejemplo, los sabores son mucho más frescos y mucho más brillantes que si tenerlo a temperatura ambiente, a 15 o a 20 grados. Gracias. De nada. ¿Sí? ¿Nada ¿Más preguntas? Muy bien. Hola, yo quería preguntarte sobre la kombucha. Sí. ¿Hay algún requisito en términos de, el café no sé lo que tiene, promueve el crecimiento de los microorganismos o algo? ¿Puedes hacer kombucha con cualquier extracto de vegetales o de zumos? En corto, sí, pero la kombucha se va a empezar a degradar o a adaptar. Si no hay un proceso de adaptación previo, por ejemplo, nosotros tenemos una kombucha madre, voy a decir, y de esa kombucha madre vamos adaptando de a poco, con 2 tandas o algo así, para poder adaptarla directamente. Y después nosotros ya, por ejemplo, ya tenemos
madres de kombucha que crecieron, voy a decir, naturalmente sobre las borras de café. O sea que están adaptadas, mucho más adaptadas directamente a las borras de café, pero un proceso de adaptación. Pero sí, nosotros hemos hecho kombucha de todo. Pero tienes que añadirle siempre azúcar, ¿no? Sí, nosotros trabajamos con 10 grados Brix. Normalmente se puede hacer desde un 5 hasta un 15, voy a decir normal. Conozco gente que le echa hasta 20, de grados Brix estamos hablando. Nosotros todas las kombuchas que hacemos las hacemos con 10, porque es algo organoléptico. Si se le pone más azúcar, obviamente va a ser más rápido, pero obviamente va a tender a generar más alcohol. Ya va a depender de lo que uno quiera obtener el resultado final. Ya, Sí. esa kombucha de café sabe ácida también, es Sí, muy ácida. sí, bueno, se me olvidó decir eso. Al final, cuando terminemos la primera parte, afuera vamos a estar regalando botellas de kombucha de café para que las prueben. Y esa, por ejemplo, exactamente está hecha para que la prueben organolépticamente. Tiene 10 grados Brix. O sea, 10 grados Brix estamos hablando de 120 gramos de azúcar por un litro de agua, aproximadamente. Esos son 10 Brix. Y eso con la infusión de café, y van a ver que al probarlo obviamente tiene un gusto a café, obviamente, pero un dejo, voy a decir, casi como si tuviera limón. Obviamente la mezcla de bacterias lácticas con bacterias acéticas hacen esto que sea casi como café con limón, muy refrescante y es bastante interesante, se podría hacer de cualquier cosa. Y lo importante es que la kombucha que van a recibir, que es una kombucha que está viva, ya que no está pasteurizada ni nada, y va a tener una pequeña madre seguramente adentro de la botella y que podrían utilizar esa misma kombucha ya para hacer su propia kombucha, ya utilizando un 10% de una kombucha fuerte, voy a hacer una kombucha antigua, podrían ya empezar a hacer una kombucha nueva de té o de lo que fuera, o de café en este caso, si quisieran. Vale, gracias. De nada. ¿Sí? ¿Una más? Ah, ok. ¿Cómo solucionáis la producción de gas carbónico en las bolsas de vacío? ¿No revientan ni nada? Normalmente nosotros trabajamos en frío y si se hace en cámara, por ejemplo, cuando son 3, 4 grados una cámara normal, el crecimiento de la bolsa es mucho menor y nosotros se puede ir controlando diariamente y directamente se abre y se vuelve a sellar directamente. Pero por eso, si se deja a temperatura ambiente a 15 o 20 grados para acelerarlo, obviamente es muchísimo más peligroso de que en la noche, en algún despiste, voy a decir, revienten. Pero si tienen frío, pues nosotros lo hacemos en frío, principalmente por un tema organoléptico. Realmente creo que las texturas son mucho más crocantes, mucho mejor sabor final, que realmente tener la temperatura ambiente, y más encima es mucho más fácil de controlar en ese caso de las bolsas de vacío. ¿Sí? ¿Y cómo mantienes la madre para hacer luego kombucha, más ¿Cuál? kombucha? Tenerla siempre en un medio, tenerla siempre en líquido, en el té. O sea, parece prácticamente como tener una masa madre. A mí siempre me pasa que gente dice, se me murió la kombucha. Claro, porque es que si no se la toman y no hay un ciclo y la kombucha está ahí estática, la kombucha se va a terminar acidificando tanto, va a terminar teniendo tanto ácido acético que va a terminar siendo vinagre, que no está mal. Nosotros hacemos bastante vinagre en base a kombucha. Y al final acidificarlo tanto para tener un vinagre con obviamente bastantes más ácidos, pero termina siendo algo muchísimo más complejo, es decir, mucho más sabroso, porque es una mezcla de cosas, no es solo ácido acético. Sí, no sé si respondí la pregunta. ¿Temperatura? ¿Ah? ¿A qué temperatura? Nosotros normalmente a 15 grados, a temperatura ambiente. O sea, a 15, 16 grados. Las kombuchas aguantan temperatura, pero cambia mucho el sabor final. En frío también se tienen y quedan a 3, 4 grados en cámara, se duermen y el proceso es muchísimo más lento. ¿Sí? No sé si respondí la pregunta, pero... Hola. ¿Esa madre que vamos a tener ahora, que nos vais a dar, está adaptada al café? Sí. Para conservarla, si la empezamos a conservar en té, ¿va a cambiar? Se va a adaptar. Seguramente en la primera tanda de la kombucha de té que hagas vas a ver a café. Y después ya con el tiempo se va a ir adaptando de nuevo. El tema es ir adaptando a poco. No volverse ahí y meterla en otro porque se va a morir. O el resultado final va a ser muy ácido, sobre todo. Muy acético. Si la guardamos en café, pues siempre. Sí, hacer una infusión de café. Yo le digo, hago 120 de azúcar por un litro de agua, 10 Brix, y ahí seguirla creciendo. Ok, gracias. Sí, de nada.
Hola, Diego. Hola. Aquí no sé mirar, pero... Una pregunta. Hemos estado haciendo en el restaurante kombucha estas últimas semanas. No son de mirar, lo siento. Y también hemos intentado y hemos hecho con éxito, creo, segundas fermentaciones en botella. Ajá. Pero claro, lo que no sé cómo controlar, claro, porque lo hemos dejado quizás, hemos empezado dejándolo a 5 días y había generado un gas carbónico y al abrir la botella pues no había problema, hacía ¡pup! Y ya está, pero lo hemos dejado también una semana y pico, quizás 7, 8 días y al abrir la botella eso ya era... ¿Pero en nevera? ¿Y qué botella utilizaban? Usábamos estas botellas que venden en Ikea. ¿Plástico? No, vidrio, Ah. que tienen como un cierre metálico. Estas son como ¿Pero en nevera o temperatura ambiente? No, temperatura ambiente. Claro, mi pregunta es de qué manera controlar... Nevera. Lo mejor es cuando se hace normalmente hacer la kombucha a temperatura ambiente, 15, 16 grados, que está súper bien, y de cuando se haga la segunda fermentación en botella para tener dióxido, hacerlo en nevera. Se controla muchísimo mejor y puedes tenerlo muchísimo más tiempo. Nosotros tenemos kombuchas que tienen 1 año en nevera y vale. uno la abre y están perfectas. Vale, gracias. Sí, no de nada. Es un poco lo mismo que pasa con lo de las bolsas de vacío. Si se tiene a temperatura ambiente o algo más, obviamente la fermentación es mucho más rápida y voy a decir, un poquito más difícil de controlar. Ok, muchas gracias.